Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. 1 de septiembre, lunes, arranca un nuevo curso político. En Asturias, la agenda política estará marcada por el inicio de las nuevas comparecencias dentro de la Comisión de Investigación del accidente minero en Zarreu, donde murieron 5 trabajadores el pasado mes de marzo. Y serán recurrentes temas como la vivienda, los compromisos con la educación, las listas de espera en sanidad, la industria y el refuerzo en los planes de gestión de los montes para contrarrestar los incendios. Precisamente hoy URA va a entregar un documento al consejero de Medio Rural con un plan con propuestas que cambien, dicen, la política forestal del Principado. Aseguran que los montes se han convertido en polvorines que provocan incendios de gran magnitud debido a la carencia de desbroces y a la falta de mantenimiento de los montes. El sector, de hecho, no descarta movilizaciones si no se atienden, dicen, sus reivindicaciones, esas propuestas, sus peticiones. En España se calcula que han quedado quemadas este verano más de 300.000 hectáreas y han muerto 4 personas a causa de los incendios. Por ello, Pedro Sánchez arranca el curso político presentando un pacto de Estado frente a la emergencia climática, un acuerdo que ayude a mejorar esa lucha contra estos incendios de gran magnitud, de gran intensidad, pero desde Génova ya dicen, ya avanzan, que rechazan la propuesta de Moncloa. Para el líder de los populares, ese pacto de Estado por el cambio climático que propone Pedro Sánchez no será eficaz porque, dice el presidente del Gobierno, no es capaz de sacar adelante unos presupuestos. Por su parte, desde Ferraz, la portavoz adjunta del Partido Socialista, Emma López, considera que los populares no quieren llegar a acuerdos. ¿Cómo se puede hablar de un pacto de Estado cuando no son capaces ni siquiera de aprobar los presupuestos generales del Estado? En todo caso, lo que necesitamos es que haya predisposición por parte de la oposición. Y lo que hemos visto en sus declaraciones, compréndanme, que predisposición no parece. Ahora, siempre se está a tiempo de rectificar. Y hoy también, 1 de septiembre, se incorpora el profesorado a los centros educativos. Más de 1.500 docentes acudirán hoy a su centro para conocer horarios, preparar clases y tenerlo todo al día para que llegue el alumnado, que será a mediados de la próxima semana. Los sindicatos docentes inician el curso con la vista puesta en los compromisos adquiridos por el Gobierno tras las movilizaciones protagonizadas durante la recta final del curso. Menos burocracia, más profesorado, más docentes que atiendan al alumnado con necesidades educativas. Son algunas de las propuestas que esperan que cumpla el Gobierno del Principado. Para garantizar, de hecho, ese cumplimiento de las medidas acordadas, este mismo lunes se constituye la comisión de seguimiento del acuerdo entre Administración y sindicatos. De todo esto, de este comienzo del curso político, le vamos a preguntar en unos minutos al secretario general de UGT en Asturias, a Javier Fernández Lanero, en un día en el que también arranca la Escuela Internacional de Verano de UGT, en la que estará presente, por ejemplo, el líder de UGT, Pepe Álvarez, también el ministro de Industria, Jordi Hereu. Hoy es lunes, como decimos, es 1 de septiembre. Para muchos hoy comienza ese nuevo curso en lo laboral, en lo educativo, en lo político. Les contamos toda la actualidad del día, lo hacemos con Pablo Mateo en la parte técnica, con Cristina Natal en la locución y redacción. Reciban también el saludo que les envía Paula Rodríguez. Asturias Hoy. Y Asturias cierra el mes de agosto con cifras de récord de visitantes. El balance en las ciudades asturianas es positivo, aunque será a mediados de esta semana, el miércoles, cuando la patronal hotelera dé a conocer los datos concretos de ocupación de este verano. Ya adelantan que rozará el 90 o 95% en las grandes ciudades. Destacan el aumento de turistas extranjeros en España. De hecho, se han batido el récord histórico de 44,5 millones de visitantes de fuera de nuestro país. Mara Medios, directora del Hotel La Ermita de Deva, Carlota Cima de Villa, recepcionista del Hotel San Miguel de Gijón. Junio bueno, julio fue desbordante, como ya te digo, hace 11 o 12 años, y agosto ya fue imparable. Que es julio y agosto, que ahí sí que es verdad que prácticamente vamos al 99% de ocupación.
Y Dupont se reunirá mañana martes con la plantilla para explicarles los términos de la venta de su negocio de fibras al fondo de inversión Arklin. La dirección de Dupont explicará mañana a los trabajadores los términos de la venta de Nomex a Arklin. Los representantes, en este caso del SOMA, FITAC, UGT, en el comité de empresa, quieren saber qué pasará con cerca de 300 empleados de este centro de servicios que la multinacional mantiene en Tamón, en Castrellón. Temen que sin producción ya en Asturias el centro se deslocalice. Por su parte, desde el Principado, la vicepresidenta Jimena Llamedo cree que los puestos están garantizados. La multinacional ha garantizado el empleo y la actividad, pero desde el Gobierno confiamos en que la nueva empresa que ha elegido, como decía, Asturias para invertir y para crecer, pues continúe en esa senda de crecimiento. Y arranca una nueva edición de la muestra de cine lésbico de Asturias. Es la cuarta edición y durante 5 días, a partir de las 6 de la tarde de hoy, comenzarán a proyectarse los distintos filmes que abordan la represión sentimental experimentada por las mujeres en diversos periodos de la historia, al igual que en años anteriores. Tras cada película habrá un encuentro con el público. Este año Xega no participará por la presencia de Dulce Gallego en una de las presentaciones. Lo lamenta María José Palma Borrego, de la Asociación para la Investigación de los Conflictos Contemporáneos. Decía que detrás del más de las siglas es un cajón desastre en el que tenía cabida la pedofilia. La pedofilia no es una orientación sexual. Insistir en que las puertas, por utilizar esta metáfora, las puertas de la muestra está abierta a todo el mundo, sin exclusión. El tráfico. Echamos en este momento 8:06 de la mañana un vistazo a las carreteras del Principado. DGT, muy buenos días. Muy buenos días, momento bastante tranquilo en toda la red de carreteras del Principado. A esta hora no van a encontrar dificultades en la circulación ni en la red viaria principal ni en la secundaria, pero les recordamos que se puede llegar a complicar la circulación por unas obras de mejora en la AP66 en el entorno de Lena e en ambos sentidos. Por lo demás, a esta hora se circula con normalidad. Gracias, DGT. Nos vamos a Oviedo, Policía Local. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora? Tráfico fluido, las entradas y por ahora todo correcto. Vaya. Gracias, Oviedo. Nos vamos a Avilés, Centro de Control de Tráfico. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora? Pues el tráfico es fluido y sin retenciones. Gracias, Avilés. Continuamos. El tiempo. Atención al tiempo que nos trae María Eugenia Romo. Buenos días. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenos días. Jornada de cambios, más estable en la primera mitad del día con algunos ratos de sol, pero las nubes irán en aumento y nos dejarán lluvias por la tarde, precipitaciones que en general serán de carácter débil, se irán extendiendo de oeste a este. Ambiente fresco, las temperaturas hoy registrarán un descenso respecto a las que tuvimos en el día de ayer, sobre todo hacia la zona central. Hoy las máximas se moverán valores por encima de los 17 grados y como mucho llegarán a los 22 o 23. Ojo al viento, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo para hoy el aviso amarillo en la mar, por una mar combinada de unos 4 metros de altura y por viento fuerza 7, es decir, por rachas que en zonas de costa podrán alcanzar los 50-60 kilómetros hora. En la mar, condiciones de fuerte marejada con áreas de gruesa en la costa occidental, y la pleamar tendrá lugar a las 11:34, la bajamar a las 17:49. Mañana esperamos un tiempo algo más estable en la primera mitad del día, con más nubes por la tarde, sobre todo en zonas del interior. Hacia el suroccidente mañana podrá caer alguna que otra gota. Lo que notaremos a partir de mañana será un progresivo ascenso en las temperaturas máximas. Bueno, pues ya saben que a partir de las 9 nosotros nos despedimos, pero nos daría la bienvenida a partir de las 9 Arantxa Margolles. Muy buenos días. Buenos días, Paula. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal empezamos la semana? ¿Con energía? Bueno, pues no nos queda otra que empezar con energía. Este 1 de septiembre, arranque del curso político. Eso es. Arranca el curso político y también arranca la penúltima semana de Lo que hay que oír, con unas secciones a las que ya les estamos cogiendo cariño porque son habituales, pero que van a ir poco a poco empezando a despedirse. Ocurre con Notas al Margen de Raquel Cernuda, de la cual hoy tendremos la última entrega. Con Geoadictos vamos a descubrir los secretos de Cudillero. Vamos a averiguar por fin si es verdad eso de que en Cudillero había vikingos.
o no lo sabía. Y vamos a conocer con el Movimiento Asturiano de la Paz el proyecto Miradas Violetas. Aparte de eso, pues las recomendaciones literarias de Luciano Evia, de Matadero 1, y también novedades editoriales de la mano de la editorial Colectivo Bruxista. Bueno, pues casi nada, Arantxa. Espero que tengas programa para tanto. Te escuchamos. Sí. Que tengas buen día. Paula. Hasta mañana. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Bueno, son las 8:10 de la mañana. Como les contábamos, arranca el curso político en la Junta General con 2 comparecencias en la Comisión de Investigación por el accidente mortal en la mina de Zarreu. La Guardia Civil descarta en principio volver a la explotación salvo que lo requiera el juez. El coronel de la Guardia Civil, Francisco Javier Puente, asegura que los investigadores ya tienen toda la documentación solicitada al Principado y ahora trabajan en el atestado con los datos recabados en las 2 inspecciones realizadas. Informa Esperanza Montes. La investigación de la Guardia Civil sobre el accidente de la mina de Cerredo continúa abierta. En la primera quincena de julio se entró 2 veces con cada uno de los 2 peritos, aprovechando esas visitas, y volvimos a hacer una inspección que irá en el atestado policial. Los agentes ya tienen en su poder toda la documentación remitida por el Principado y ahora están analizando los datos recabados en las 2 últimas inspecciones oculares. En principio no tienen previsto volver a entrar en la mina, dependerá de los informes de los peritos. Esos informes van al juzgado, entonces el juez o la juez tendrá que coger todos los informes, tanto los periciales nuestros como los periciales de los peritos y sacar las conclusiones que sean. En principio no, pero como ya dije hace meses, se entrará las veces que haga falta. Pendientes están también del informe pericial sobre el accidente de Coaña, en el que murieron 3 trabajadores, y de la investigación abierta sobre el accidente del Musel el año pasado. Desde la Guardia Civil recalcan que 2025 ha sido un año negro en cuanto a víctimas mortales en accidentes laborales. Otro de los asuntos importantes que tendrán espacio en la agenda política serán los planes para frenar el avance de los incendios. Hoy casi toda Asturias está en riesgo muy alto de incendios, salvo 6 concejos del interior en el occidente. Los municipios en los que el riesgo será menor son Allande, Boal, Grandas de Salime, Illano, Pesoz y Villayón. Ningún concejo asturiano tendrá riesgo muy alto de sufrir incendios forestales gracias a las condiciones meteorológicas que se esperan, con temperaturas en descenso y lluvias débiles. Recuerden que esas condiciones para realizar quemas controladas vuelven a ser las habituales para las fechas después de que el gobierno asturiano haya rebajado, lo hizo este sábado, a situación cero el Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias, el Infopa. Bueno, pues URA va a presentar este lunes un documento a la Consejería de Medio Rural con medidas para fomentar la ganadería y propuestas que cambien la política forestal del Principado. Aseguran que los montes se han convertido en polvorines que provocan incendios de gran magnitud, de gran intensidad, debido a la carencia de desbroces y a la falta de mantenimiento de los montes. Piden más desbroces, piden más quemas controladas. El sector, además, no descarta movilizaciones si no se atienden sus peticiones. El presidente del Gobierno, precisamente Pedro Sánchez, abre el curso político con un acto sobre el cambio climático después de un verano marcado por los incendios forestales y en el que ha defendido la necesidad de un gran pacto de Estado para adaptar España a los efectos de la subida de las temperaturas. Los incendios en España dejan 4 víctimas mortales este verano y han arrasado más de 400.000 hectáreas. España pasa al estado de alerta y seguimiento permanente. Lo hace hoy. Aún permanentes, eso sí, permanecen activos 3 incendios en León, Extremadura y Almería. Bajo el lema Por un pacto de Estado frente a la emergencia climática, el presidente del Gobierno inicia hoy el curso político arropado por la ministra para la Transición Ecológica, Sara Egesen, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. En paralelo, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado a la dirección del partido a una reunión extraordinaria en Aranjuez para preparar así este nuevo curso político y definir el rumbo de la formación para los próximos meses. Para el líder de los populares, el Pacto de Estado por el Cambio Climático que propone Pedro Sánchez no será eficaz porque, dice Feijóo, el presidente del Gobierno no es capaz de sacar adelante unos presupuestos. Por su parte, la portavoz adjunta del PSOE, Emma López, considera que los populares lo que no quieren es llegar a acuerdos.
¿Cómo se puede hablar de un pacto de Estado cuando no son capaces ni siquiera de aprobar los presupuestos generales del Estado? En todo caso, lo que necesitamos es que haya predisposición por parte de la oposición. Y lo que hemos visto en sus declaraciones, compréndanme que predisposición no parece. Ahora, siempre se está a tiempo de rectificar. Bueno, pues aquí en Asturias, 2 viñedos de la denominación de origen protegida Vino de Cangas han sufrido las consecuencias de los últimos incendios, uno en Cangas de Narcea, de la bodega La Verdea, otro en Ibias, proveedor de la bodega de señorío de Ibias. Aunque la producción global no se va a ver afectada este año, las cepas dañadas deberán replantarse. 2 viñedos han sido perjudicados por los fuegos, uno de ellos en Cangas del Narcea, donde el incendio que se propagó desde Puentecilla hasta el Acebo, afectando a la bodega viña de La Verdea, dejó estos daños que fueron perimetrales y se estima que fue afectado así el 15%, 1,5 hectáreas. El otro de ellos, el otro afectado, está en Ibias. Allí las llamas rodearon por completo el viñedo de un viticultor que provee a la denominación de origen protegido Vino de Cangas. De esta viña se abastece la bodega Señorío de Ibias. Los daños representan hasta el 40% de la plantación, unas 0,2 hectáreas. José María Martínez Parrondo es viticultor, es propietario de las bodegas Martínez Parrondo y dice que los daños fueron escasos y que se volverá a replantar, se replantarán las vides dañadas. El susto fue muy grande, tanto en Cangas como en Ibias. Los daños fueron los menos que pudo haber. No va a afectar para nada en el cómputo global de la producción como zona y como denominación de origen Vino de Cangas. Los incendios no solo dejan destrucción material a su paso, también generan una profunda huella emocional. Hasta un 10% de los afectados pueden desarrollar secuelas psicopatológicas. Para la coordinadora de la Comisión de Intervención Psicológica de Emergencias y Catástrofes del Principado, la atención temprana es clave para evitar traumas, especialmente, dice, en los niños. Informa Laura Barrero. El fuego arrasa fincas, montes, casas y patrimonio, pero también deja una huella emocional, un trauma que, según indica la psicóloga Natalia Lorenzo, se puede prevenir. En España tenemos la mala costumbre de que no trabajamos en la prevención. Los incendios forestales pasan todos los años, o sea, no es algo que sea inhabitual como fue la Dana o fue el COVID o fue el apagón, ¿no? Sino que es algo que es bastante habitual y aún así no aprendemos a prevenir. Claro que podríamos educar a la población, tanto en planes de evacuación como en gestión emocional. En el momento del desalojo asegura que es normal presentar distintas emociones, desde miedo, tristeza, rabia o culpa. El problema llega cuando estas se mantienen en el tiempo. Puede ser un trastorno de estrés postraumático, un trastorno de ansiedad, de depresión, el duelo. Entre un 7-10% sí que pueden desarrollar secuelas psicopatológicas. La presencia de menores en las zonas desalojadas dota de una mayor complejidad las labores de los psicólogos. Por ello instan a las administraciones a contar con personas expertas y no solo con voluntarios. Que las administraciones pongan a disposición de la población este apoyo psicológico inmediato, ¿vale? Profesional, pero falta muchísimo. Las administraciones todavía no son conscientes de la importancia que tiene la salud mental, ni en la población general ni en los profesionales de las emergencias. La actuación inmediata es clave para evitar que la situación se convierta en un evento traumático y las herramientas para ello, nos dice, son la prevención, el apoyo social y contar con un servicio de salud mental adecuado. Y en el ámbito educativo, la consejera de Educación, Eva Ledo, participa en la constitución de la Comisión de Seguimiento del Pacto Asturias Educa, una comisión que se crea para supervisar el cumplimiento de los acuerdos del Pacto Educativo, asegurando que se aborden las necesidades reales de los centros educativos y se cumplan los objetivos establecidos en la mejora de la educación pública en Asturias tras las movilizaciones de final de curso. Más de 9.500 profesores acuden hoy a los centros educativos después de protagonizar una de las movilizaciones más intensas en educación en los últimos años. Para que se cumplan los acuerdos a los que llegaron, hoy se constituye la Comisión de Seguimiento del Pacto Asturias Educa, que estará compuesto por la consejera de Educación, por Eva Ledo, y las organizaciones firmantes de este acuerdo. Su propósito principal es velar por la implementación de esas medidas firmadas. Evalúa si se están cumpliendo los compromisos adquiridos, como la reducción de la interinidad del profesorado y la formación permanente del personal. Con el inicio del curso esperan también que se aumente la plantilla y se rebaje la burocracia a los centros. Otro de los acuerdos es garantizar la incorporación de los profesores de apoyo en las aulas para alumnado con necesidades especiales. Los acuerdos tienen distintas fases que se irán cumplimentando durante la legislatura. RPA, Asturias Hoy, primera edición.
Vamos con más asuntos. Renfe recupera desde hoy, 1 de septiembre, la circulación habitual de los trenes Cibis del servicio semidirecto que realiza menos paradas en las estaciones. Así pasa a ofrecer más de 3.500 plazas extra al día en jornada laborable en las líneas C1 y C3 del núcleo de Cercanías Asturias. Con el fin de la temporada estival, este 1 de septiembre se vuelve a los desplazamientos cotidianos por trabajo o estudios y Cercanías ya pone en circulación 8 trenes Cibis en día laborable. La línea C1 contará con 6 trenes entre las estaciones de Gijón y Llamaquique. La C3 añadirá 2 trenes Cibis para dar servicio a los viajeros entre Avilés y Llamaquique. Y normalidad en la operación regreso en las carreteras y estaciones de tren, autobuses y aeropuerto en Asturias. A lo largo del fin de semana, hasta 42 trenes de alta velocidad, larga y media distancia circularon por las vías asturianas en esta operación retorno. Atocha y Chamartín fueron las 2 estaciones españolas, por cierto, con más tráfico programado. En cuanto a autocares, Alsa reforzó los servicios entre Asturias y Madrid. Según la Guardia Civil de Tráfico, hubo normalidad de las carreteras asturianas sin atasco, sin retención en el Huerna ni en la autovía del Cantábrico. La DGT calcula que se produjeron 150.000 desplazamientos por carretera en esta operación especial que comenzó el viernes a las 3 y terminó esta pasada medianoche. En cuanto al aeropuerto de Asturias, hubo también mucho movimiento, con más de 40 vuelos programados desde el viernes en 130 operaciones en total a lo largo de estos últimos días. Según AENA, desde enero hasta julio han pasado por el aeródromo asturiano más de 1 millón de pasajeros. Esto es un incremento de casi el 3% respecto al mismo periodo del año pasado. Y el sector turístico anticipa cifras récord de casi el 95% de ocupación en Oviedo, Gijón y Avilés, a falta de que la patronal OTEA ofrezca el miércoles los datos oficiales. Los negocios consultados constatan este buen balance y subrayan el incremento del turismo extranjero. Aunque será a mediados de semana, el miércoles, cuando la patronal hotelera dé a conocer los datos concretos de ocupación de este verano, ya adelantan que se rozará el 90 o el 95% en las grandes ciudades. Así lo corroboran establecimientos de Oviedo y Gijón y también Avilés, que prácticamente dicen colgaron el cartel de completo con una subida del turismo internacional y también del precio medio de pernoctación. En el caso de Gijón, los hoteles de la ciudad tuvieron un incremento de hasta el 20% en turismo extranjero. Resultados muy positivos también en su zona rural, dicen, con perspectivas de continuar así hasta octubre. Mara Medios, directora del Hotel La Ermita de Deva, Carlota Cimadevilla, recepcionista del Hotel San Miguel de Gijón. Junio bueno, julio fue desbordante, como ya te digo, hace 11 o 12 años, y agosto ya fue imparable. Que es julio y agosto, que ahí sí que es verdad que prácticamente vamos al 99% de ocupación. También estuvieron llenos los alojamientos en Oviedo, donde se notó una subida en las tarifas hoteleras también debido, creen, a las conexiones aéreas internacionales. Hubo una subida en extranjeros, en turistas extranjeros. Jesús González, recepcionista del Hotel España de Oviedo. Sobre todo italianos, muchísimo. Nosotros aquí nos imaginamos que será por los vuelos directos que hay desde, si no me equivoco, desde Milán y desde Venecia. Esas conexiones aéreas directas también se notaron en la comarca de Avilés, donde la ocupación rozó en el 95%. El perfil de los visitantes fue el de parejas, también familias que permanecieron 3 o 4 días y visitaron distintos puntos de Asturias. Andrea Bada es de la recepción del Hotel Arias del aeropuerto. Nacionales también. En España, vamos, hemos tenido mucho comunidad valenciana, mucho madrileño y bueno, muy bien, muy bien. Y balance positivo también en los alojamientos rurales, que en muchas zonas han colgado el cartel de completo. El sector habla de un crecimiento lento pero sostenido y pide regular el turismo de autocaravanas y furgonetas camperizadas. Las asociaciones de turismo rural coinciden en que ha sido un buen verano, de principios de julio a finales de agosto. Ocupaciones entre el 90 y el 100%, con muy buen tiempo y pocas cancelaciones, salvo, explican, en la zona de la ruta del Cares, donde sí hubo debido a los incendios. El sector insiste, no obstante, en la importancia de desestacionalizar las visitas y apostar por el turismo familiar. Luis Gabriel Suárez es miembro de la Junta Directiva del Clúster de Turismo Rural. Jaime García, presidente de ARCA. Y aquí lo que hay que traer es un turismo de calidad, un turismo familiar, un turismo que sea respetuoso con el medio ambiente y que disfrute de lo que tenemos aquí. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, apostar por ese cliente, sobre todo, más tranquilo, más slow, más que busca caminar. En la zona oriental, en Llanes y en Ribadesella, el sector pide además regular el turismo de autocaravanas y de furgonetas camperizadas porque, dicen, ha ido creciendo desde la pandemia.
Las plazas hoteleras y de casas rurales puedan haber crecido algo en los últimos años, pero la proporción más grande que ha crecido son las autocaravanas, que cada vez hay más. Lo que sí tenemos que tener es un poco una política más de turismo y que se cuide el turismo y se cuiden las cosas que hay. Bueno, pues el Instituto Nacional de Estadística va a difundir este lunes datos sobre la llegada de turistas extranjeros a España en julio, después de que el primer semestre se batieran récords históricos tanto de número de turistas, con 44,5 millones, como de gasto asociado, casi 60.000 millones de euros. Estos datos indican una tendencia al alza del gasto por parte de los turistas extranjeros, cuyo crecimiento será más moderado en los próximos meses. 8:25 de la mañana, la dirección de Dupont explicará mañana martes a la plantilla los términos de la venta de su negocio de fibras al fondo de inversión Arclim. Unos 300 trabajadores pasarán a depender de este negocio estadounidense. Tanto gobierno como sindicatos creen que los puestos de trabajo están por el momento garantizados. La dirección de Dupont explicará mañana martes a la plantilla esos términos de la venta de Nomex a Arclim. Los representantes del SOMA-FITAC-UGT en el comité de empresa quieren saber ¿qué pasará con los cerca de 300 trabajadores del centro de servicios que la multinacional mantiene en Tamón, en Castrillón? Temen que sin producción ya en la región el centro se deslocalice. Por su parte, desde el Principado, la vicepresidenta Jimena Llamedo cree que los puestos sí están garantizados. La multinacional ha garantizado el empleo y la actividad, pero desde el Gobierno confiamos en que la nueva empresa que ha elegido, como decía, Asturias para invertir y para crecer, pues continúe en esa senda de crecimiento. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Localizado en Peñamellera Baja, el hombre de 82 años del que se perdió la pista, el rastro al amanecer de este domingo. La desaparición movilizó a los vecinos de su pueblo y de otros muchos del entorno que se unieron para dar con su paradero. Fue encontrado en buen estado en una zona de difícil acceso cubierta de maleza. Una vez atendido por el médico rescatador, el hombre fue evacuado al hospital de Arriondas. Y el helicóptero medicalizado del SEPA rescató a un varón enriscado en la base de la Torre Losu en Cabrales. El 112 recibió el aviso sobre las 11 menos cuarto de la mañana del domingo. A la 1 menos 20 ya lo habían trasladado mediante una grúa ileso a la Vega del Urriello. Y también este domingo el Grain de la Guardia Civil de Mieres tuvo que evacuar a 2 corredores del Trail Ubiña que se lesionaron en la prueba deportiva. En la competición de este domingo participaron 360 corredores que realizaron 2 pruebas de carrera de 10 y 20 kilómetros en el macizo de Ubiña. Ambos participantes fueron desplazados hasta Tuiza de Arriba, donde fueron atendidos por los servicios médicos de la prueba. Uno de los corredores se había lesionado un tobillo y el otro requirió asistencia porque tenía síntomas de agotamiento. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Vamos con otros asuntos. Decenas de personas se manifestaron este domingo en Gijón para pedir que no se olvide la crisis humanitaria que viven desde hace 50 años refugiados de los campamentos de Tinduf en Argelia. Los convocantes recuerdan que el conflicto, que dura ya 5 décadas, tiene como única salida la autodeterminación del Sáhara Occidental. Escuchamos a Carmen Soto, es la vicepresidenta de la Asociación Asturiana de Solidaridad con el pueblo saharaui. Hay otros conflictos, pero bueno, eso no significa que tengamos que olvidar a nuestros hermanos saharauis, que ellos así nos consideran, hermanos. En la marcha que se desarrolló a lo largo del Muro de San Lorenzo también participaron los menores del programa Vacaciones en Paz, que finaliza este miércoles. Un centenar han podido disfrutar en Asturias de unas semanas que suponen, dicen los organizadores, también una oportunidad de futuro. Valentina Barrial es coordinadora de este programa. Ver que gente de 30 a 35 años lo valoraban y lo valoran como algo lo mejor que les ha pasado. Y la flotilla de la Libertad navega ya rumbo a Gaza. Partió del puerto de Barcelona a primera hora de la tarde de domingo. Son 20 embarcaciones con ayuda humanitaria que tratarán de abrir un corredor marítimo con la franja para romper el bloqueo impuesto por Israel. A bordo van 500.000 de voluntarios, entre ellos la activista sueca Greta Thunberg o la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. La mayoría de la población quiere la paz, los derechos humanos, y eso es lo que deberían hacer los gobiernos, hacer que el corredor humanitario que nosotras vamos a intentar abrir con la flotilla se abriera por tierra de manera efectiva y masiva. RPA,
Asturias Hoy, primera edición. Una nueva edición de la muestra de cine lésbico de Asturias en Gijón tendrá lugar desde hoy lunes y hasta el viernes en un nuevo intento de dar a conocer una realidad, en este caso cinematográfica y literaria, ocultada durante siglos. Al igual que en años anteriores, tras cada película se realizará un encuentro con el público. Las películas que se proyectan en versión original con subtítulos en español serán en la antigua Escuela de Comercio de Gijón. Nos lo cuenta Ángeles García. Nada tienen de especial. Dos mujeres que se dan la mano. La muestra se organiza para visibilizar a un colectivo, el lésbico, poco conocido, que gracias a este ciclo está llegando a un público más amplio y cada edición va en aumento, según constata María José Palma. Ella es miembro de la Asociación para la Investigación de los Conflictos Contemporáneos. Ver lo que se ha hecho, por eso también poner películas de 1931, de 1950, etcétera, etcétera, ¿no? Y evidentemente dar visibilidad de toda una cultura que no, bueno, normalmente no se ve, ¿no? Un ciclo que, más allá de visibilizar este género, pretende motivar conversación e intercambio de ideas, experiencias, en el que dan cabida no solo los largometrajes, sino también documentales o libros. Película, debate, traer temas de literatura sobre el tema evidentemente del lesbianismo y de la cultura lesbiana, y eso es lo que intentamos hacer. Ahora, más que nunca, luchan contra la homofobia, los discursos de odio, la falta de conocimiento o el miedo a lo diferente que algunos grupos políticos promueven hacia este colectivo. Se ha avanzado muchísimo, ¿no? Hay, por ejemplo, en zonas rurales, en pequeños pueblos y tal, yo creo que está oculto, ¿no? Y sobre todo ahora hay que tener mucho cuidado con discursos excluyentes, totalitarios de la extrema derecha que quieren meternos otra vez en el armario, ¿no? La programación de la muestra arranca hoy, lo hace con Disobedience. We weren't expecting you. Es un drama íntimo y conmovedor que explora los límites entre la fe, la identidad y el deseo prohibido. So you came to on the run. Why else would I be here? El martes llega el cortometraje Arqueología del deseo lésbico y mujeres de uniforme. Película que se desarrolla en un estricto internado de chicas prusiano, con reparto completamente femenino. Está considerado uno de los primeros films sobre deseo lésbico, donde la resistencia emocional se convierte en un acto político. Ammonite es la película del miércoles. Ammonite. Ambientada en la Inglaterra de los años 1840 y con una tensión inicial entre sus protagonistas, de la que después surge una conexión profunda. Y el jueves llega Extramuros. Hermana, van a quemarnos a las dos por nuestros pecados. Es una película española, narra un trama de celos, intrigas e inquisición en una Castilla del siglo XVI marcada por el hambre, la sequía y la represión religiosa. El Señor nos ayudará. La muestra termina el viernes, día 5, con una lectura de poemas de la poetisa griega Safo y la proyección de Lesbia. Película cuya directora, lesbiana y natural de la isla de Lesbos, relata más de 40 años de amor, comunidad, conflicto y lo que significa sentirse aceptada.
Yo he sido el amor escondido, el tiempo perdido, una vida a medias. Al margen de lo cinematográfico, la muestra arranca con polémica porque Xega ha decidido no participar en ella a pesar de haber recibido una invitación formal. La razón, según la coordinadora África Preus, por la inclusión de la exconcejala socialista gijonesa Dulce Gallego en la programación. Expresaba una opinión que es una falacia. Decía que detrás del más de las siglas es un cajón desastre en el que tenía cabida la pedofilia. La pedofilia no es una orientación sexual. Los prejuicios llevan a las discriminaciones, la discriminación al odio, y el odio lleva a agresiones y violencias. Y por ello pedimos una rectificación y no lo hubo. Pues sin entrar a debatir su posición, desde la organización nos dicen que la muestra está abierta a todo el mundo. Simplemente decir que la muestra está abierta a todo el mundo, que no se excluye a nadie y que desde el nivel organizativo no nos identificamos con ninguna posición ni con gente que presente ni nada. O sea, me parece que la muestra debe estar un poco fuera de toda polémica. Y bueno, si ellas han decidido esto, pues mis respetos y nada más, vamos. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Hoy comienza la Escuela Internacional de Verano Manuel Fernández Lito, un evento organizado por la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras de UGT en Asturias, con ponencias sobre el auge de la ultraderecha, las infraestructuras energéticas, la vivienda como derecho constitucional, muchos asuntos que se van a tratar a lo largo de estos días, en estas jornadas, y nosotros arrancamos este 1 de septiembre hablando con el secretario general de UGT Asturias, con Javier Fernández Lanero. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancamos el curso político con esa resaca que nos deja agosto aquí en Asturias, con los incendios, algunos todavía humeantes que han asolado la región, que han preocupado mucho. Hay que hacer un cambio en la política forestal, sabiendo que cada vez menos ciudadanos habitan, por ejemplo, los pueblos, y que cada vez los montes los tenemos, bueno, pues no voy a decir abandonados, pero casi abandonados. Bueno, seguro que hay que aumentar medidas de prevención. Lo que está claro es que más daño que el fuego hace el negacionismo climático. Más daño que el fuego hace la falta de coordinación entre comunidades autónomas, hace el uso político que de todas las catástrofes naturales, como hemos visto también con los incendios, se hace. Evidentemente habrá que mejorar las medidas de prevención. No es posible que en el siglo XXI el fuego pueda poner en peligro, pueda hacer que ardan pueblos. Habrá que poner cortafuegos más anchos, más amplios, si es que el cambio climático hace que sean ineficaces. Habrá que ver cómo hacemos perímetros para que el fuego no penetre en las ciudades. Habrá que limpiar más y desbrozar, quitar matorrales, quitar todo lo que es combustible y que está en nuestros montes. Seguro que lo acabará hacer. Es verdad que llevamos un año trabajando con el consejero de emergencias para ver cómo mejoramos nuestro sistema de emergencias, nuestro sistema de bomberos, porque evidentemente se necesitan más recursos económicos, pero también es importante trabajar en planificación y en organización. Habrá que dar una vuelta. Hoy hay un pacto, hay una reunión a nivel nacional del Pacto de Estado por el Cambio Climático, y yo creo que en Asturias ya se han anunciado más recursos económicos, pero va a ser muy importante trabajar en planificar y organizar también los existentes para ver cómo este cambio climático hace que todos estos condicionantes sean más virulentos, las inundaciones, las sequías, los fuegos cada vez son más virulentos, y creo que es bueno además que lo hagamos entre todos, que nos sentemos con la gente, con los sindicatos agrarios, con los sindicatos de clase, que nos sentemos entre todos a ver cómo podemos hacer esto. Hoy URA, de hecho, va a presentar al propio consejero de Medio Rural un plan con propuestas, por un lado, para proteger al sector ganadero, por otro, le piden pues medidas ya concretas para hacer frente, para que estos incendios no tengan tanta intensidad y sean de esa gran magnitud como hemos visto. Piden más desbroces en los montes, piden más quemas controladas, que haya
haya más flexibilidad en el Principado con todo este tema. Bueno, es verdad que hay que avanzar en esa línea, ¿no? Es verdad que tenemos parques naturales muy importantes en Asturias. Al ser parques naturales, muchas veces condiciona... Hay mucha protección, ¿no? Exactamente, cómo confrontar, cómo enfrentarse a incendios, a fuegos. Bueno, todo esto es necesario hablarlo, porque lo que está claro es que el cambio climático ha llegado. Las catástrofes, incendios, insisto, inundaciones, sequías, danas, cada vez vienen de manera más virulenta, cada vez son más difíciles de controlar y, por lo tanto, teniendo en cuenta esta variable, tenemos que hacer cosas. También están los bomberos, las BRIF, reclamando que se les contrate todo el año, no solamente en la temporada de verano, que su trabajo no sea tan precario. Sí, todo eso hay que mejorarlo. Lo que ocurre es que tenemos que ver cómo se hace desde una manera integral. Porque los recursos económicos para educación, los recursos económicos para sanidad, los recursos económicos para todo el tema de cuidados, para dependencia, es decir, llega un momento que estamos en una situación social donde cada vez necesitamos más recursos económicos y hay que ver qué disponibilidad presupuestaria existe. Para mí es fácil pedir, porque lo tengo que pedir, que necesitamos más equipamiento, necesitamos más mobiliario, necesitamos más instrumentos y necesitamos mejores condiciones laborales, por supuesto, pero hay que sentarse y hay que analizarlo cómo lo hacemos, porque muchas veces no solo es dinero, es organización y planificación, es gestionar mejor lo que tenemos. Y eso tenemos que hacerlo. Insisto que ya lo veníamos haciendo desde hace unos meses atrás, lo hemos hecho con la Consejería de Emergencias, no con la de Medio Rural. Habrá que hacerlo y habrá que seguir trabajando en esa línea, porque luego llegarán las inundaciones y veremos cómo están los bordes de los ríos, si están limpios, si está todo eso canalizado para que cuando vengan esas catástrofes naturales no se nos desborden, ¿no? Se necesita dinero. Siempre le pregunto por lo mismo. A lo largo de esta legislatura le he preguntado varias veces por el sistema de financiación. ¿Cuándo se va a abrir ese melón? ¿Va a ser en esta legislatura? Porque Asturias reclama que todas esas necesidades que tiene, pues se dé respuesta en un sistema de financiación justo y adaptado a las necesidades que tiene Asturias. Entre ellas siempre está el reto demográfico presente, evidentemente, que los servicios públicos en los pueblos cuestan lo que cuestan. Todo el mundo sabe que son más caros que en una ciudad, donde hay mayor población y hay mayor concentración. El sistema de financiación, ¿para cuándo? Nosotros ahí lo tenemos claro, ¿no? Tiene que vertebrar Asturias el próximo modelo de financiación autonómica y tiene que basarse en criterios de vertebración nacional y en criterios de que todo el mundo, viva donde viva, en Asturias, en Cataluña, en Andalucía, tenga la misma calidad y la misma accesibilidad a los servicios públicos. Yo creo que el modelo de financiación autonómica ahora mismo está muy politizado, hay muchísimos condicionantes. Y yo lo que espero es que haya una reunión próximamente donde estén todos y se pacte entre todos. Porque si no es así va a ser imposible. Si va a haber reuniones bilaterales, si cada uno va a ir a salvar sus necesidades, a mí que me expliquen de dónde van a salir los recursos económicos para satisfacer a todo el mundo. Porque si la tarta es la misma, para que unos tengan más, otros tienen que tener menos. Y si es que la tarta puede ser infinita, pues entraremos en una capacidad de endeudamiento terrible que va a poner en riesgo la capacidad de financiación que luego tengamos. Por lo tanto, yo creo que tiene que haber muchísima claridad y tiene que tomarse una decisión entre todos bajo el principio de solidaridad. Vamos a hablar de industria en Asturias. Lo primero, la actualidad manda, como siempre. Dupont ha vendido su negocio de Nomes, con fábrica, con 300 trabajadores en Asturias, y según Dupont la plantilla de Nomes se va a mantener en las actuales instalaciones asturianas. Pero siempre queda la duda, ¿no?, de qué va a hacer el nuevo propietario, además siendo un fondo de inversión estadounidense. ¿Les preocupa que haya despidos? Bueno, nos preocupa la situación, sí. Nos preocupa porque cuando una empresa como Dupont vende, pues te genera muchísima incertidumbre. Es habitual que cuando alguien venda prometa que se mantendrán puestos de trabajo, que aumentarán las inversiones, pero claro, en Asturias tenemos mucha experiencia de muchísimas empresas, algunas multinacionales que han decidido vender, que te aguantan, vienen compradores que aguantan un año o dos la actividad y que luego
pues se van, ¿no? No sé si este es el caso, la verdad, tampoco quiero ser injusto, lo que pasa que preocupación mucha cuando una empresa como Dupont pues deja de apostar por Asturias y se va. También porque que Dupont se desprenda de parte del negocio en Asturias también puede significar la pérdida de valor de esa gran marca, ¿no? que es Dupont, que deja de tener la fuerza, digamos, y la presencia que tienen las grandes compañías en la región, ¿no? Claro, es una gran empresa, es una gran marca, que vengan otros a seguir con la actividad con menos nombre, con menos capacidad, con menos marca, con menos peso político detrás, con menos peso económico detrás, pues siempre genera incertidumbre. Aquí habrá que estar en las negociaciones, tenemos a nuestra Federación del SOMA en las negociaciones y vamos a ver hacia dónde vamos, pero nunca es buena señal que empresas de este prestigio pues decidan dejar de invertir en Asturias y marcharse. Tenemos a Arcelor siempre ahí, ahora se está trabajando en el montaje del horno eléctrico en Gijón, pero parece que restan posibilidades al proyecto de la acería eléctrica en Avilés, que sabemos que es clave, es esencial para descarbonizar y mantener la capacidad de producción de acero en Asturias. ¿Cómo analiza ahora mismo la situación? Bueno, yo creo que tiene que seguir habiendo una presión máxima del Gobierno de España, del Gobierno de Asturias, de todos nosotros en definitiva, pero del Gobierno de España, que es quien tiene capacidad con el Gobierno de Asturias, para que las inversiones comprometidas y aquellas que son necesarias pues se ejecuten y que haya certidumbre. Estamos en unos momentos donde pues nada se sabe del DRI y donde pues queda esa incertidumbre sobre el horno eléctrico de Avilés. Creo que tiene que haber esa presión política. Tenemos que pasar de las palabras, de las apuestas, que están bien y que las conocemos y las reconocemos. Las dice muchas veces el ministro de Industria, lo vamos a tener en la escuela, pero hay que pasar de las palabras a los hechos. Necesitamos realidades. Y Arcelor, Mittal, la familia Mittal, tiene que dejar de andar jugando porque lo que genera es incertidumbre, lo que genera es desánimo y lo que queremos es ver pues contundencia a la hora de ser exigente por parte del Gobierno de España. Esta tarde, precisamente, la Escuela de Verano de UGT arranca con la presencia del secretario general de UGT a nivel nacional, de Pepe Álvarez, también el presidente del Principado, el rector. Bueno, van a pasar una serie de personalidades por esa escuela y cerrará Jordi Hereu, será el cierre con el ministro de Industria. Van a aprovechar para mandarle algún recado, entiendo. Bueno, claro, en materia industrial Asturias se juega mucho. Tenemos pues esas empresas que necesitamos seguir potenciando como Arcelor, tenemos que ver y analizar lo que nos pasa con las ingenierías, que pues esos problemas que tienen, que no son tanto de carga de trabajo, sino de que no tienen capacidad de buscar financiación. Y tenemos que ver también esas nuevas oportunidades que tenemos en Asturias, como es el sector de defensa, qué ideas, qué proyectos, en fin, ver que esa oportunidad que se abre al final no acabe marchando para Andalucía y que se desarrolle en Asturias. Sí conocemos la compra del Tayrón, evidentemente, pero tenemos que ver cómo se materializa todas esas inversiones y todas esas intenciones. ¿Puede traer alguna noticia bajo el brazo el ministro? Ojalá, yo creo que cuando se aproveche y se visiten las comunidades autónomas y el ministro de Industria decide venir a la Escuela de Verano y estamos muy agradecidos, entiendo que lo mejor que puede hacer cualquier ministro que visite una comunidad autónoma no es venir con discursos o con palabras, sino venir con hechos. Y nosotros, bueno, tendremos la oportunidad de estar con él y vamos lógicamente, a plantearle por los retos que tenemos en Asturias y las certidumbres, porque llevamos hablando mucho tiempo, pero necesitamos ya ver esos impulsos políticos. 8.000 trabajadores están pendientes de que se retomen las negociaciones de sus convenios colectivos en Asturias. Hay 3 pendientes de acuerdo, el de las auxiliares del metal, despachos y oficinas y clínicas dentales. Vamos por partes. Las auxiliares del metal, más de 4.000 trabajadores dependen de este convenio. Los trabajadores reivindican incrementos salariales, 16 horas menos en la jornada anual. ¿Qué posibilidades hay de que esto salga adelante? Bueno, confiamos en que salga adelante. Lógicamente tiene que desarrollarse las negociaciones y yo espero que sí. ¿En qué sentido? En que siempre hemos sido capaces. Siempre hemos sido capaces en Asturias de firmar todos los convenios importantes y los no importantes. Si analizamos, teníamos un convenio hace tiempo ahí que estaba anclado, que era el de hostelería, lo conseguimos firmar y todos los años, con más o menos reivindicación, con más o menos movilizaciones, hemos conseguido firmar los acuerdos. La patronal dice que
La reducción de jornada no es necesaria porque luego hay que llevarla a la negociación colectiva. Cada vez que vamos a la negociación colectiva y nos ponemos a hablar de reducción de jornada, no quieren oír hablar de ello. Por lo tanto, esto es una oportunidad para que FADE salga hoy, salga mañana y le diga a esas empresas, le diga a ese sector de industrias auxiliares o a los convenios de oficinas y despachos o la odontología que no quieren reducir la jornada, que si de verdad ellos dicen que no hace falta hacerlo por ley, que se puede hacer la negociación colectiva, pues que hablen con esos sectores para que lo hagan, porque luego la realidad que tenemos es que vamos a determinados sectores, a determinados convenios, como puede ser odontología, donde tenemos líneas salariales al borde, incluso por debajo del salario mínimo interprofesional, donde no quieren reducir ni una hora la jornada de trabajo. Si de verdad la patronal cree que eso hay que hacerlo en la negociación colectiva, pues que lo demuestren, porque cuando llegas ahí son líneas rojas, nadie quiere reducir la jornada de trabajo. Sí, pero la realidad es que la FADE, la patronal en general, vamos a decir que rechaza de plano el tema de la jornada laboral. Vienen a decir que no es el momento de reducir nada y que habría muchas dificultades en reducir esa media hora diaria porque tendría que contratar a más personal y no hay brazo, digamos, no hay pulmón para reducir, para contratar a más personal. En todos los años que llevo en responsabilidades sindicales, ya son unos cuantos, y los que llevo escuchando de mis antecesores, yo nunca he escuchado a la patronal decir este es el momento. En todos los momentos de la historia, en los momentos de crecimiento económico, en los momentos donde no se crecía o en los momentos donde se decrecía, siempre había una disculpa para decir este no es el momento de subir los salarios, este no es el momento de reducir jornada. En realidad para la patronal nunca es el momento. Y cada cosa que conseguimos es a base de arrancarla. Por desgracia, a veces de hacer movilizaciones, cuando muchas veces debería de salir de la propia patronal en unos momentos de crecimiento económico de España, en Europa, en unos momentos donde se genera empleo, en unos momentos donde hay sectores que están batiendo auténticos récords de beneficios empresariales, pues que estemos siempre con lo mismo. No es el momento de subir los salarios, hay que apretarse el cinturón, no es el momento de reducir la jornada. Así no se puede continuar. Yo creo que estas mentalidades propias del siglo pasado, en una sociedad moderna que avanza, en unas relaciones de trabajo que están ya en muchos casos con la inteligencia artificial, con las nuevas tecnologías, yo creo que estas mentalidades hay que cambiarlas porque así no vamos a ninguna parte. También está pendiente ese convenio de despachos y oficinas. Son 2.000 trabajadores en Asturias los que dependen de ese convenio. Claro, pues lo mismo. Pues habrá que plantearse subidas salariales acorde a cómo crece y sube la economía y se genera empleo. Habrá que plantearse reducir la jornada también para todos estos trabajadores afectados por este convenio. Pero si esto no va más allá, no deja de ser lo que venimos hablando y lo que la patronal viene diciendo que se compromete a hacer y que cuando luego llegamos no existe. Por eso la reducción de jornada tiene que ser por ley. Tiene que haber un suelo que marque la ley, porque si no es imposible. Porque luego llegas a la negociación colectiva y bastantes y muchas veces, porque con eso juegan, te subo un poco más el salario, pero no me toques la jornada, ni hablemos de ella. Y así pues no se puede continuar. Veremos lo que ocurre en este curso político. Le agradecemos que haya iniciado con nosotros este Asturias Hoy, primera edición de 1 de septiembre, que vaya todo muy bien en esa escuela de verano que arranca hoy. Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT Asturias, gracias por estar con nosotros aquí en RPA y que tenga un buen día. Nada, muchísimas gracias a vosotros, como siempre. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Vamos con la información deportiva, vamos con las noticias de los deportes que nos trae Bea Otero. Muy buenas. Hola, buenos días. Hoy se cierra el mercado y los conjuntos asturianos están pendientes de posibles movimientos. En el día de ayer, el Oviedo oficializó la llegada del lateral Javi López en calidad de cedido por la Real Sociedad y la salida de Seoane, que se convierte en jugador libre tras rescindir su contrato, al que le quedaban 2 años de vinculación, pero no entraba dentro de los planes de Paunovic. En lo meramente deportivo,
deportivo. Hoy es el primero de los 2 días de descanso que tiene el Real Oviedo tras el triunfo ante la Real Sociedad en el Tartiere. Los azules volverán al trabajo el miércoles en una semana sin competición en Primera División por los compromisos de las selecciones. Y el Sporting regresará hoy al trabajo a las 5:15 de la tarde en una jornada de puertas abiertas. Los rojiblancos comenzarán a preparar el choque ante el Deportivo de La Coruña del sábado a las 4:15 en Riazor, con la tranquilidad de haber sumado 3 triunfos en las 3 primeras jornadas y pendientes del cierre de mercado con el extremo Óscar Cortés como refuerzo para los de Garitano. El Avilés perdió por 3-0 ante la Ponferradina en el Suárez Puerta. El partido supuso el debut del conjunto de Dani Vidal en primera ref por primera vez en la historia. En la final de la Copa Federación en su fase autonómica, el Marino se impuso por 1-0 al Mosconia en un encuentro disputado en el Marqués de la Vega de Anzo en Grau. Un solitario gol de Tito Leiva da el título a los gozoniegos por 8ª vez en su historia y los mete en la fase nacional. Y en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, Fernando Alonso finalizó 8º en una carrera en la que Norris tuvo que abandonar por una fuga de aceite cuando marchaba segundo. Piastri se llevó la victoria y es ahora líder del Mundial. Escuchamos al piloto asturiano Fernando Alonso. Detrás de mi compañero que salía último y aún así acaba delante mío, así que algo realmente diferente hemos hecho con mi estrategia para acabar tan mal. Al final hemos acabado 8º, ¿no? Pero ha sido un pequeño milagro y seguramente no nos merecíamos hoy los puntos. Cada vez que parábamos, en las siguientes vueltas había un safety car y paraban los demás gratis. Bueno, ha sido una carrera con muy mala suerte en ese sentido. Asturias Hoy, en clave económica. Bueno, pues comenzamos este 1 de septiembre haciendo un análisis de lo que viene por delante en clave económica. Lo hacemos, como siempre, con José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. José Antonio, muy buenos días. ¿Qué tal, Paula? Buenos días. Bueno, ¿cómo viene este 1 de septiembre? ¿Cómo arrancamos? Bueno, parece que vamos a tener un inicio de sesión tranquilo, con ligeras subidas, en torno al 0,20 vienen marcando ahora los futuros tanto en el IBEX como en Europa. Lo primero que tenemos que recordar es que hoy no tenemos sesión en Estados Unidos, perdemos la referencia de Wall Street por la festividad del Día del Trabajo y que venimos de un mes de agosto en el que en el IBEX fue bastante positivo, con subidas de más del 3%, pero la última semana las caídas fueron importantes. De hecho, simplemente el viernes ya caímos cerca del 1%. Entonces venimos de esa toma de beneficios después de que el IBEX pues superara incluso la cota de los 15.000 puntos, que ahora pues bueno, estamos un poquito por debajo. Destacar también del fin de semana pues que el viernes en Estados Unidos la Corte de Apelación Federal que confirmó la ilegalidad de esos aranceles recíprocos de Trump que tanto hemos hablado. Es cierto que por el momento se van a mantener y también es cierto que entendemos que de alguna forma pues la administración Trump pues buscará vías alternativas para poder hacer gravar esas importaciones. Y destacar también del fin de semana que en Asia hemos conocido los resultados de Alibaba. Ha mostrado una positiva evolución en inteligencia artificial y en el negocio de la nube, y eso la impulsaba con subidas superiores al 18%. Eso ha hecho que los mercados en Asia en general vengan con subidas, y yo creo que también por eso nos trasladamos a estas subidas en este inicio de sesión a lo largo del inicio del lunes. Y de cara pues a la sesión de hoy, como cada principio de mes, pues va a ser una semana bastante intensa con datos macroeconómicos. Hoy conoceremos cómo está el sector manufacturero a nivel global, salvo en Estados Unidos, insisto, que por ese festivo. Y a lo largo de la semana, pues sí que vamos a tener referencias muy importantes, datos de precios, el informe oficial de empleo el viernes en Estados Unidos, datos de cómo está el sector servicios también, con lo cual va a ser una semana, pues eso, como todas las de principio de mes, bastante intensa, aunque en el día de hoy, insisto, la referencia de Wall Street se pierde y eso es importante también. Te quería preguntar por la venta de Nomex a Arklin, a ese fondo de inversión. En juego hay 300 empleos. Los sindicatos están preocupados porque temen que sin producción ya en la región el centro se deslocalice. ¿Cómo lo veis vosotros?
Bueno, realmente esto entra dentro de una estrategia que está teniendo DuPont de reorganización, buscando, digamos, un poco simplificar todo el portfolio de producto con el que trabaja. La gran duda aquí, pues siempre que hay alguna venta de estas, a pesar de que normalmente, y ha pasado en este caso, pues tienen el compromiso de mantener la actividad empresarial y de mantener los puestos de trabajo, pues un poco la gran duda siempre viene por esa vía, sobre todo, no tanto seguramente en el corto plazo, sino en el largo plazo, que evidentemente pues hay que pensar que DuPont realmente lo que le lleva a tomar esta decisión, entre otras cosas, seguramente sean los altos costes energéticos, y hay que pensar que en otros países pues hay esa ventaja competitiva, y sí que es cierto que siempre mantenemos un poco esa duda de lo que puede pasar a largo plazo, pero bueno, evidentemente pues dentro de la organización esa que está haciendo DuPont ha tomado esa decisión, y confiamos pues bueno en que de alguna forma pues se pueda mantener ese compromiso de tener aquí la actividad empresarial. Bueno, mañana martes conoceremos más detalles de esa compraventa, porque DuPont tiene el compromiso de explicárselo a los trabajadores. José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón, gracias por estar con nosotros, como siempre. Hasta mañana. Gracias, buenos días. Y nosotros nos vamos, lo dejamos aquí. Ahora se quedan con más noticias en TPA Noticias. Nosotros, como siempre, a partir de las 8 volvemos con más noticias, con más actualidad aquí en Asturias Hoy, primera edición. Con tu cara larga y esa forma extraña de lamerme el culo, me daba lástima. Tus manías tantas, tus miradas rancias y esa forma amarga de comerte España, me daba rabia. Siempre has creído que no iba a durar.